Siempre me gustaron los mercados de pulgas. Desde una edad temprana, sentí una atracción inexplicable a estos lugares, como si cada objeto allí llevara un secreto esperando ser descubierto. Había algo mágico en el acto de recorrer cajas de madera llenas de baratijas, poliendo papel viejo y metal oxidado, tocando las superficies desgastadas de tiempo e imaginando las manos que ya han sostenido esas cosas delante de mí. Mi abuelo dijo que ciertos objetos tenían alma. Me reí de esto cuando era niño, pero ese sábado, algo me recordó sus palabras. Era un mercado pequeño, montado en un lote vacante, rodeado de lienzos improvisados y puestos de hierro. El calor se fragmentaba el asfalto agrietado, y el olor a freír se mezclaba con el olor de madera húmeda y polvo. Casi me iba cuando vi la tienda al final de la calle. No parecía ser parte del mercado. La tela que la cobertura era oscura, descolorida, diferente de los colores brillantes de las otras carpas. No había letreros ni pistas que anunciaran productos. Solo una mesa baja, cubierta de objetos viejos e invaluables. El vendedor era un hombre delgado con piel pálida y ojos traseros, como si no hubiera dormido durante días. No llamó a los clientes, no sonrió, no ofreció nada. Simplemente me observó cuando me acerqué, sin parpadear. La mesa estaba llena de cosas extrañas, relojes rotos, llaves oxidadas, muñecas de porcelana con ojos craqueados. Y fue entre ellos que vi eso. Era pequeño, del tamaño de la palma de mi mano. Un amuleto, quizás un colgante, de bronce envejecido. El metal estaba frío al tacto, a pesar del calor. La forma no tenía sentido a primera vista, una mezcla de símbolo abstracto y algo vagamente humano. Pasé el pulgar sobre las tallas y sentí un ligero hormigueo en mis dedos. Fue una incomodidad sutil, como un shock estático que no dolió. «Eso tiene una historia», murmuró el vendedor, su voz ronca, demasiado baja para el ruido circundante. Lo miré, esperando que continuara, pero el sono mantuvo esa mirada fija. «¿Historia de qué?», yo pregunté. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Parecía satisfecho, como si estuviera esperando que preguntara. «¿Has escuchado una llamada de objeto del propietario?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me río, incómodo. «¿Estás diciendo que esto está maldito?». No respondió. Solo inclinó su cabeza ligeramente hacia un lado, los ojos oscuros y los fondos analizan mi cara. La sensación de hormigueo aumentó. Debería haber dejado caer el amuleto allí mismo, pero no lo dejé caer. Tal vez fue curiosidad. Quizás fue esa extraña compulsión que sentí en el momento en que lo toqué. Sea lo que sea, antes de darme cuenta, ya estaba quitando mi billetera de mi bolsillo. El vendedor se acercó. No preguntó cuánto quería pagar. No había etiqueta de precio, pero de alguna manera sentí que ya sabíamos cuánto valor. Entregé las notas y él cerró los largos dedos sobre el dinero, aún con esa extraña sonrisa. «Espero que escuches cuando él te habla». ¿Qué quiso decir con eso? Debería haber preguntado, pero por alguna razón, el deseo de continuar la conversación desapareció tan pronto como el amuleto estaba en mi bolsillo. Me alejé de la tienda sin mirar atrás, y mientras me mezclaba con la multitud, tuve una sensación extraña, como si algo me acompañara. La brisa caliente en el mercado cesó por un momento. El calor amortiguado fue reemplazado por un escalofrío frío que se elevaba a través de la columna vertebral, y por un segundo, juro que escuché un susurro, demasiado bajo para entender, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme acelerar mi paso. Esa noche puse el amuleto en el estante de la oficina y me fui a dormir. Era solo otra pieza para mi colección, o al menos, eso es lo que pensé. Me desperté en medio de la noche, sin razón aparente. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero había algo mal. El tipo de error que no se explica, solo se siente. Una sensación incómoda, como cuando entras en un entorno y te das cuenta de que alguien estaba allí justo antes, pero no ves a nadie. Al principio pensé que era el calor. El aire parecía más pesado, como denso, casi palpable. Pasé mi mano en mi cara y encendí la cama, tratando de ignorar la incomodidad. Pero luego escuché un sonido bajo, casi imperceptible. Un susurro. Mi cuerpo se puso rígido al mismo tiempo. No era mi imaginación. No era el viento. Las ventanas estaban cerradas. El aire acondicionado apagado. Ningún auto pasó por la calle. Ningún vecino habló en voz alta. Solo ese sonido, débil, indistinto. Cerré los ojos, tratando de racionalizar. Tal vez fue un ruido de la casa, una tubería de crujido, el ruido distante de un dispositivo electrónico. Pero no parecía ningún sonido. Parecía una voz.
y vino del interior de la habitación. La respiración estaba atascada en la garganta. Estaba completamente quieto, escuchando, tratando de distinguir las palabras, pero el susurro era irregular, como si estuviera fuera de sincronización con el tiempo, oscilando cerca y lejos. El silencio volvió repentinamente, abrupto, como si el sonido nunca hubiera existido. Solo entonces me permití reducir la velocidad del aire. «Mierda», murmuré para mí mismo, sintiendo mi corazón aún rápidamente. Traté de reírme de mi propia paranoia. Un susurro. Estaba dejando que mi imaginación me afectara. El agotamiento podría predicar tiesas. Cerré mis ojos nuevamente, decidido a ignorar eso. Pero el sueño no llegó. Y luego, sentí algo. No es un toque, ni un movimiento. Solo un cambio sutil en el aire. Como si alguien estuviera allí, mirando. Mi cuerpo se estremeció entero. El silencio de la habitación ahora parecía más pesado, denso. Traté de convencerme de que era solo lo psicológico. Pero cuando miré el reloj digital junto a la cama, los números fueron borrados. ¿Cayó la energía? No. El ventilador todavía temblaba suavemente en la esquina de la habitación. Entonces, ¿por qué solo fue el reloj? El estómago rodó con percepción. Me obligué a sentarme en la cama, sintiendo el sudor frío en mi espalda. La oscuridad a mi alrededor parecía más profunda que antes. Respiré hondo, tratando de buscar una lógica para eso. Tal vez el reloj se había detenido solo. Tal vez el susurro fue un ruido del exterior que me imaginé estar cerca. Tal vez un nuevo sonido rompió mis pensamientos. Una grieta seca, proveniente del corredor. Mi piel desgarrada entera. Ya no estaba solo. Me levanté lentamente, sin hacer ruido. Caminé hacia la puerta del dormitorio, inclinando mi oreja en la madera. Nada. Pero la sensación de presencia era casi sofocante. Mi corazón latía tan duro que parecía hacer eco dentro de mi cabeza. Giré el pomo de la puerta con cuidado, abriendo la puerta lo suficiente como para espiar el pasillo. La luz de la habitación todavía estaba encendida. Me había ido de esta manera antes de acostarme. Pero algo parecía extraño. Las sombras estaban mal. Por un momento, me detuvieron allí, tratando de entender lo que era diferente. El sofá, la estantería, la mesa, todo estaba en su lugar. Pero los contornos de la sombra parecían ligeramente desfasados, como si algo invisible estuviera parado allí, bloqueando la luz de una manera sutil, casi imperceptible. Y luego, en medio de ese fuerte silencio, escuché de nuevo. Esta vez estaba cerca, muy cerca. Sentí el susurro en mi oído. Era un sonido bajo, roto y arrastrado. No entendí las palabras. No sé si eran palabras, pero el tono era alguien que intentaba llamarme. Mi visión se oscureció por un segundo y un escalofrío subió por la columna, casi como una corriente eléctrica que pasaba por mi cuerpo. Mi instinto gritó para correr, para salir de allí, pero mis piernas estaban atrapadas en el piso, como si algo me abrazara sin tocar. Y luego, todo se detuvo. Las sombras volvieron a la normalidad. El peso en el aire desapareció. El silencio fue solo el silencio de nuevo. Miré hacia atrás en la habitación. El reloj digital ahora marcado 3:17. No estaba seguro de si realmente se había apagado antes. Tal vez lo había imaginado todo. Tal vez fue cansancio. Tal vez. Pero en el fondo, lo sabía. ¿No era mi mente predicar tiesas? Algo que quería ser escuchado. Y por primera vez en mi vida, quería no haber escuchado. En los días siguientes, intenté actuar como si no pasara nada. Me convencí de que eran solo coincidencias, que el cansancio estaba distorsionando mi percepción. Pero la verdad es que lo sabía. Algo no estaba bien. Al principio, eran cosas simples. Pequeños cambios. Dejé las llaves en un lugar y las encontré en otro. Mi teléfono celular, siempre llevando junto a la cama, amaneció desconectado y sobre la mesa de la cocina. Una puerta que estaba segura de haber cerrado fue a jar cuando regresé a la habitación. Cosas banales, cosas que podrían explicarse, pero la sensación de ser observado nunca me dejó. Era un peso invisible, una presencia silenciosa que parecía escabullirse en las esquinas de la casa. No importa dónde estuviera, sentí un escalofrío ligero en la parte posterior del cuello, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Y cada vez que me volví, no había nada. En la tercera noche, algo cambió. Estaba en la oficina, distraído, girando el amuleto entre sus dedos. El envejecido bronce reflejaba la luz débil de la lámpara y me encontré analizando los detalles. Fue entonces cuando noté. Las marcas en la superficie se veían diferentes. Antes,
El diseño era vago, abstracto, casi aleatorio. Pero ahora las tallas eran más claras, más fondos. Formaron ojos. Fruncí el ceño y me froté los dedos sobre el metal, tratando de convencerme de que era solo un truco ligero. Pero no lo fue. Los ojos estaban allí, mirando. Un escalofrío viajó mi grano y sentí la piel del brazo temblando. Mi cuerpo reaccionó incluso antes de que mi mente entienda por qué. Fue entonces cuando escuché los susurros. Esta vez fueron más ligeros. Mi estómago se dio la vuelta. El sonido no venía de la casa al lado de la calle, o en cualquier otro lugar que pudiera justificar. Vino de detrás de mí. El aire parecía ser más denso, cargado. Un frío inesperado se extendió por la habitación y un olor extraño llenó mis fosas nasales, algo metálico, viejo, como el hierro oxidado mezclado con tierra húmeda. No quería darme la vuelta. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que yo me quedara quieto, para fingir que no había escuchado nada. Pero no pude. Poco a poco, respiré hondo y giré la silla. Nada. La habitación era la forma en que recordaba. La estantería, la alfombra, la cortina se balancea ligeramente en la ventana cerrada. Pero la incomodidad no ha pasado. Los susurros se habían detenido. Pero sabía que todavía había algo allí. Me levanté lentamente, con mi corazón martillando mi pecho. Fui a la puerta de la oficina y miré por el corredor oscuro. Todo parecía normal, pero la sensación no. Entonces sucedió. La luz de la habitación parpadeó 1 o 2 veces. Y llegó un sonido al pasillo. Algo rascando la pared. Lento. Arrastrado. Mis piernas se atascaron al suelo. El sonido continuó, acercándose, como las uñas raspando la superficie. Me tragué seco, la garganta seca. Todo mi cuerpo gritó para que me fuera. Pero no pude moverme. El sonido se detuvo. El silencio era tan abrupto que mi propio corazón parecía resonar en la casa vacía. Y luego, la peor parte. Muy cerca, lo suficientemente cerca como para sentir la presión en el aire a mi alrededor, los susurros comenzaron de nuevo. Pero esta vez, dijeron mi nombre. Me volví tan rápido que casi me caí de la silla. Nada. Pero sabía que había escuchado. El silencio a mi alrededor era absoluto, sofocante. El tipo de silencio que no debería existir en una casa. Sin ruido afuera, sin sonido lejos de la calle. Ni siquiera el zumbido del refrigerador o el rayo de los muebles que se ajustan al frío del amanecer. Solo un vacío abrumador. Mi corazón martilló con tanta fuerza que sentí mi pulsación en las sienes. Respiré hondo, tratando de recuperar el control. Pero algo estaba mal. La oficina se veía diferente. No porque los muebles se hubieran movido o algo así. Fue un cambio sutil pero innegable. La luz de la luminaria parecía más débil, como si la oscuridad consumiera su brillo. El aire era más denso, cargado con una electricidad que hizo que el cabello en mi brazo temblara. Me levanté lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso, listo para reaccionar. Caminé hacia la sala de estar, encendí las luces. El destello amarillento barrió la habitación, y por un momento sentí un alivio irracional. Todo parecía normal, excepto por un detalle. La puerta de la oficina estaba cerrada. Estaba absolutamente seguro de que la había dejado abierta. Tragado seco. Mi instinto me gritó ignorar, para que simplemente salga de la casa, pero mis pies continuaron avanzando. Con mi mano temblando, giré el pomo de la puerta. Nada. La puerta no se abrió. Bloqueado por dentro. El estómago se volvió. Viví solo. Entonces, por otro lado, escuché un rasguño lento y arrastrado, como las uñas que pasan suavemente a través de la madera. Cada célula de mi cuerpo se ha congelado. El sonido era necesario, metódico, como si algo estuviera probando la superficie. No algo. Alguien. Mi boca se secó. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas estaban encerradas en el piso, como si hubieran sido cementadas. Y fue entonces cuando me di cuenta. El amuleto ya no estaba en el estante, estaba fuera de la puerta. El cofre apretó. Mi mirada se fijó en el pequeño objeto descansando en el piso, unas pocas pulgadas más allá del umbral. Podía haber jurado que lo había dejado en la oficina. ¿Cómo se fue? Otro rasguño en la madera. Esta vez, un poco más fuerte. El sonido reverberó dentro de mí como un trueno amortiguado. Sea lo que sea que estuvieras allí, esperaba una respuesta. Mi aliento se convirtió en un susurro débil. La lógica dijo que salga de allí. Pero había algo en el aire, algo intangible, que me sostuvo. Un movimiento sutil. La luz de la habitación se lamió, parpadeando por un breve segundo. Y luego,
En medio de esa pausa fantasmal, escuché un susurro, más claro que nunca, bajo, ronco, casi humano. Pero había algo mal con la voz. Las palabras no tenían sentido. El tono, sin embargo, era inconfundible. Fue una llamada. Mi nombre. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondió. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, consciente del peligro, pero incapaz de reaccionar. Entonces la puerta de la puerta. Despacio. Sonó. Mi corazón se detuvo. Una grieta abierta, oscura y densa como un abismo. El aire en el interior parecía más frío, cargado de un olor extraño, algo entre el hierro oxidado y la madera quemada. Y dentro de esa sombra había algo. No pude ver, pero me sentí. Una mirada. No es como la de una persona, sino algo más profundo. Algo que me vio más allá de la piel, más allá de la carne. Mi pecho ardió con desesperación. El miedo, ahora incontrolable, me liberó de la parálisis. Retrocedí, pateando involuntariamente el amuleto. El metal se deslizó por el piso y entró en la puerta. El susurro se detuvo. El aire pesado desapareció. La luz estabilizada. Y el silencio regresó. La puerta estaba abierta. La oficina, vacía. El amuleto descansaba en el centro de la habitación. Intacto. No quería acercarme. No quería tocarlo. Me fui, tratando de controlar mi respiración, tratando de ignorar el escalofrío en la parte posterior del cuello que me dijo que incluso sin ver, algo todavía estaba allí. Espera. La adrenalina todavía palpitaba en mi cuerpo cuando crucé la puerta principal. El aire frío del amanecer me involucró, pero no me detuve. Me subí al auto, giré la llave con manos temblorosas y solo respiré cuando vi que mi casa se detenía por el espejo retrovisor. No importa a dónde iba, solo quería distancia de ese lugar. Conduje a la casa de un amigo. No me importaba antes, no envié un mensaje. Simplemente llamé a la puerta, y cuando él respondió, con una cara de sueño y confusión, dije lo único que obtuve. Necesito un lugar para dormir. Frunció el ceño, pero déjame entrar sin preguntar. Pasé la noche en el sofá, sin decir nada, sin pensar en nada. Solo quería olvidar. Pero el sueño no fue fácil. Incluso allí, en otra casa, con otra energía, la sensación me siguió. La misma impresión de ser observada. El mismo escalofrío en la parte posterior del cuello. El mismo silencio abrumador. Traté de ignorar, girar hacia un lado y convencerme de que todo se vería bien cuando naciera el sol. Pero en el fondo, ya lo sabía. Esto no terminaría tan fácil. Cuando regresé a casa al día siguiente, algo dentro de mí dudó antes de entrar. Mi llave se detuvo en la cerradura por un momento, mi aliento fue suspendido. Si abriera esa puerta, ¿qué encontraría? La casa era como recordaba, todo en su lugar. No se movieron muebles, sin sombra extraña. El amuleto estaba en el estante de la oficina, exactamente donde recordé que me fui. Por un segundo, me preguntaba si lo había imaginado todo. Si el miedo hubiera distorsionado la realidad, transformó ruidos comunes en algo más grande. Tal vez estaba cansado, estresado. Pero luego vi el reloj. Estaba en el piso de la oficina. El vaso de la pantalla agrietada. Me bajé lentamente, tomé el objeto en mi mano. Mi corazón se apretó para ver el tiempo congelado en la pantalla agrietada. 3:17. Al mismo tiempo, escuché los primeros susurros esa noche. El peso en el aire regresó. Ese frío interior, ese premonitorio oscuro. Nunca volví a tocar el amuleto. Nunca traté de entender lo que pasó esa noche. Pero a veces, cuando estoy acostado tratando de dormir, siento la misma presencia. Como si alguien estuviera allí, solo mirando. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo como esto? Y esta fue la historia de uno de nuestros seguidores. Si tú también quieres que contemos tu historia, déjala en los comentarios debajo de este video. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos preparado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.